Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 88ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Este martes, como ocurre desde 1845, cada primer martes, después del primer lunes del mes de noviembre de los años bisiestos, se celebran en Estados Unidos elecciones presidenciales. Aprovechando esta ocasión y atendiendo las peticiones de muchos de nuestros espectadores, dedicamos nuestro programa a la democracia americana. Sin lugar a dudas, uno de los regímenes políticos más duraderos y estables de todos los tiempos y también uno de los más imitados en nuestra época de forma más o menos voluntaria o forzosa por las naciones más diversas del orbe. De la singularidad de la democracia americana ya rindió cuenta en fecha temprana el pensador francés Alexis de Tocqueville en su celebérrimo tratado La democracia en América, donde presenta esta forma de organización política como una de las creaciones más benéficas del género humano y en la que, sin embargo, no se recata de señalar con visión profética los peligros germinales que en su misma naturaleza se hallan inscritos. Para Tocqueville, la democracia americana es la mejor solución a las desigualdades sociales que habían engendrado las monarquías absolutistas y el mejor modo de conjurar el peligro revolucionario que por los años en los que escribió su magna obra azotaba a Europa. La democracia americana postulaba en efecto una sociedad igualitaria en la que todos, al contemplar la ley como su propia obra, se sometían a ella sin dificultad. Pero también postulaba una idea de la perfectibilidad indefinida del hombre, muy propia del puritanismo de raíz calvinista, que acabaría cristalizando en un amasijo de doctrinas pseudomesiánicas que ven en los Estados Unidos de América un nuevo pueblo elegido, cuya misión en el mundo no es otra sino propagar la democracia, convertida en una suerte de religión por todo el orbe. Y con su modelo político, un modelo social, económico, cultural y religioso que a la postre se ha convertido en una forma soterrada o explícita de imperialismo, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Deslindar las grandezas y miserias de la democracia americana no es tarea sencilla, pues el conocimiento verdadero de la misma desborda ampliamente los ámbitos de la ciencia política y el derecho constitucional y exige un encuadramiento histórico, sociológico, filosófico y aun teológico, como el que hizo el Papa León XIII en su carta apostólica Testem Benevolentiae, en la que condenaba las doctrinas naturalistas, el activismo y la concepción errónea de la libertad que subyacía en el llamado americanismo, concepción que ha amparado y universalizado las plagas sociales más diversas, empezando por el aborto. El propio Tocqueville no vaciló en denunciar el peligro del individualismo que subyacía en la democracia americana, consecuencia de la igualdad y el bienestar material que podría conducir a una nueva forma de despotismo que, afirmaba el tratadista francés, ve en el aislamiento de los hombres el instrumento más seguro de su propia duración y, por lo general, pone todos sus cuidados en aislarlos. De las grandezas y miserias de la democracia americana hablaremos hoy en compañía de Inocencio Arias, Carlos Flores Juberías, José Luis González Quirós y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver un inteligente y crítico drama político dirigido por el austríaco Otto Preminger en 1962 bajo el título Tempestad sobre Washington. Nuestros espectadores más fieles ya han podido disfrutar en Lágrimas en la lluvia de cintas de Preminger como Buenos días, tristeza o la celebrada Anatomía de un asesinato, y esperamos que puedan disfrutar de muchas más. Wendell Mays, quien trabajara a las órdenes de Preminger como guionista en la mencionada Anatomía de un asesinato y también en Primera Victoria, guionizó esta potente cinta inspirada en la novela Advice and Consent, escrita por Aaron Dudray y ganadora del premio Pulitzer en el año 59. Su animada banda sonora se debe al buen saber hacer del compositor Jerry Fielding, y el experimentado ganador de un Oscar por Fugitivos de Stanley Kramer, Sam Leavitt, fue quien se responsabilizó de su soberbia fotografía.
Reparto coral, el de Tempestad sobre Washington, encabezado nada más y nada menos que por Henry Fonda, Charles Lawton, Don Murray, Walter Pidgeon, Peter Lawford, Burgess Meredith, la guapísima y ya un poco madura Jean Tierney o George Grizzard, entre otros. La trama de esta sobresaliente intriga de Preminger se centra fundamentalmente en retratar con realismo y nitidez las triquiñuelas que la clase política norteamericana emplea para detentar el poder. Esas triquiñuelas que se urden civilinamente en la Casa Blanca y en el Capitolio y cuyo resultado sigue el resto del mundo boquiabierto, con gran interés y discutible admiración. ¿Acaso la democracia americana es tan ejemplar como parece? Con Tempestad sobre Washington les dejamos que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Leffingwell, el candidato a la Secretaría de Estado encarnado por Henry Fonda en Tempestad sobre Washington, pensaba que existen principios obsoletos que deben mudar según la época, tal vez porque carecía de principios. En Lágrimas en la lluvia seguimos creyendo que existen principios válidos para cualquier época y capaces de iluminar nuestra vida en cualquier circunstancia. Estos principios son los que tratamos de defender en este programa con la ayuda inestimable de nuestros espectadores que a través de sus sugerencias y propuestas nos acompañan en esta empresa. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel. Correos como los de Mara López y Pere Morgades, quienes coinciden en que les gustaría que hiciéramos un programa dedicado a José Antonio Primo de Rivera, pasados ya más de 70 años de su muerte. Augusto Arribas, desde Jerez de la Frontera, nos propone que hablemos de las indulgencias y de su valor escatológico. Más cosas de la mano en esta ocasión de Carmen Díaz, que nos demanda algún programa relacionado con la educación. Desde La Coruña, Patricio García se suma a uno de los temas que más nos piden los espectadores en esta presente temporada, las sectas. María Teresa Bouzas, también desde La Coruña, sugiere que indaguemos en la gran labor de los jesuitas en Hispanoamérica, así como prosigue doña María Teresa de su retirada de allí y también de su subordinación al Vaticano. De lo duro que es vivir la fe en una sociedad sin valores quiere que hablemos Matías Fernando, y de vida y aborto desea que lo hagamos Paula Bermejo desde Alicante. Luis Fernando Torres, por su parte, nos felicita por el programa que dedicamos hace ya un par de semanas a la moral laboral, donde todos los invitados, asegura, realizaron extraordinarias contribuciones. Por lo demás, ¿qué decirles? Ya se lo saben. Pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender, en la medida de nuestras posibilidades, sus peticiones. No siempre será posible, porque, como a ustedes no se les escapa, algunos de los temas que nos sugieren son difíciles de ilustrar con películas, aunque desde luego nada hay imposible y nosotros seguiremos trabajando en ello. En esta tarde de domingo, en vísperas de las elecciones presidenciales americanas, hemos, también siguiendo muchas de las peticiones que ustedes nos habían hecho en los últimos meses o incluso años, hemos decidido dedicar un programa a la democracia americana. Muchos de ustedes nos piden que siempre recomendemos algún libro en estas ocasiones y, naturalmente, en el día de hoy tenemos que recomendarles esa gran obra de Tocqueville, La democracia en América, a la que ya aludíamos en la presentación de este programa. Es un tratado muy, muy extenso en el que se hace un encendido panegírico de esta forma de gobierno y de una experiencia política que Tocqueville considera que sería muy provechosa para los países europeos. Él acababa de presenciar y su familia había sufrido las consecuencias de la Revolución Francesa y se daba cuenta que los Estados Unidos de América era un país que vivía en una paz social de la que no disfrutaban los países europeos en ese momento.
Para hablar sobre la democracia americana contamos, como cada domingo, con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando por segunda vez el plató de lágrimas en la lluvia, Carlos Flores Juberías. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y licenciado en Ciencias Políticas por la UNED. Es también profesor titular de la Universidad de Valencia y director de la revista Cuadernos Constitucionales. Amante del séptimo arte, cuenta con títulos como Todos los films del presidente, La presidencia de Estados Unidos vista a través del cine, libro que tengo entre mis manos y que recomendamos a todos nuestros espectadores, y también Retratos de una ambición, políticos, campañas, elecciones y parlamentos vistos a través del cine. Querido Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Gracias a vosotros, naturalmente, por la invitación. Nuestro segundo invitado es bien conocido ya también de los espectadores de Lágrimas en la lluvia. Yo juraría que es quizá la tercera o cuarta vez que está con nosotros. Se trata de Inocencio Arias. Es licenciado en Derecho y diplomático de carrera. Ha sido director de la Oficina de Información Diplomática, secretario de Estado de Cooperación Internacional y Asuntos Iberoamericanos, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y embajador de España ante la ONU. Además, ha sido director general del Real Madrid. Es autor de obras como Los tres mitos del Real Madrid, Confesiones de un diplomático o La trastienda de la diplomacia. Querido Chencho Inocencio Arias, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un placer estar aquí. Estaba pensando yo ahora, mientras decía el nombre de este libro tan interesante tuyo, Los tres mitos del Real Madrid, que quizá ahora ya tendrías que añadir un cuarto, ¿no? Porque los madridistas estáis con Cristiano Ronaldo yo no. Absolutamente obcecados, ¿no? Ya sé que tú no, pero yo no. Causa grandes entusiasmos. Es de los mitos ¿Mitos con pies de barro? No, con pies de barro no, pero es de un egoísmo galopante y eso a mí no me gusta, aunque es un Aunque galopa bastante. Y aunque es un genial jugador, pero... Muy bien. Pues muchísimas gracias por atender nuestra petición, querido Chencho. Nuestro siguiente invitado lo conocen ustedes sobradamente, todavía duran los ecos de sus atinadas intervenciones la semana pasada en el programa que dedicamos a la usura. Se trata de Miguel Ayuso, es miembro del Cuerpo Jurídico Militar, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, es director de la benemérita revista Verbo. Es además autor de más de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. A vosotros siempre, gracias. Y nuestro cuarto invitado también ha frecuentado el plató de Lágrimas en la lluvia. Es la primera vez que acude en esta su tercera temporada. Se trata de José Luis González Quirós. Es profesor de Filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y profesor de la Escuela Contemporánea de Humanidades en Madrid. Miembro del Consejo de Redacción de Nueva Revista. Entre sus obras merecen destacarse Una apología del patriotismo, Repensar la cultura o El porvenir de la razón en la era digital. Querido José Luis, gracias por volver a Lágrimas en la lluvia. Es un placer y un honor. Y yo creo que debemos dedicar un breve comentario a esta, a mí me parece que extraordinaria película de Otto Preminger, ¿no? Tan ambigua en algunos aspectos, tan penetrante en casi todos ellos. Una película que no deja indiferente y que realmente logra fascinar al espectador con todos esos meandros, a veces ocultos, de la política americana. Carlos Flores, tú que eres un gran conocedor de la política americana y del cine también, seguramente que esta película te ha suscitado muchas reflexiones. Vamos a intentar compendiarlas. Esta es una película que, como dicen los pedantes, se presta a múltiples lecturas. En su momento fue muy polémica por al menos dos motivos que ahora, con el paso del tiempo, nos resultan enormemente distantes. Por una parte, fue muy criticada porque daba una imagen de los entresijos de la política americana pues poco favorecedora de la imagen de los Estados Unidos en el extranjero,
De hecho, hubo senadores que presentaron una proposición para impedir que la película fuese distribuida en el extranjero, porque en los años de la Guerra Fría dejaba en muy mal lugar la transparencia de la democracia americana. Fue también polémica por el modo en el que se retrataban a los homosexuales, la cuestión de la homosexualidad latente, no explícita, no se pronuncia la palabra homosexual del senador Anderson, la idea de que hubiese un senador homosexual y que además frecuentase ese tipo de clubes de mala nota resultaba absolutamente inédita en la filmografía americana de los años 60, aunque, repito, ambas cuestiones a estas alturas nos dejen francamente fríos. Suponemos que la política es mucho más sucia de lo que se nos retrata en la en la película, y la homosexualidad a estas alturas es vista de una manera muy distinta. Por lo tanto, yo me quedaría con una tercera lectura de esta película, y es lo que la película aporta como visión desde dentro y razonablemente fidedigna de cómo funciona la vida parlamentaria, la vida política en el Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que Tempestad sobre Washington, que por cierto es una traducción atroz del título original, Advice and Consent, consejo y consentimiento, que es lo que la Constitución americana dice que tiene que dar el Senado cuando el presidente decide llevar a cabo determinados nombramientos. Yo creo que Advice and Consent se mide muy bien con otras 3 o 4 películas. Podría ser Mr. Smith Goes to Washington, El caballero sin espada de Capra, o podría ser El mejor hombre de Franklin Schaffner, Candidata al poder y alguna otra más, que, repito, retratan, yo creo que de manera bastante fidedigna, las interioridades del proceso político americano, y resulta ilustrativa desde el punto de vista pedagógico, aparte de que constituye un muy buen thriller. No hay que olvidar, en otro orden, El último hurra, de John Ford. ¿El último hurra? Película que ya se emitió en Lágrimas en la lluvia, seguramente que nuestros espectadores lo recuerdan. Mientras estábamos viendo la película, Carlos, nos comentabas que el autor de la obra en la que la película se inspira tuvo tensiones muy fuertes con Otto Preminger, porque consideraba que Otto Preminger le daba un aire progresista, digámoslo así, o liberal, por utilizar el término que emplean los americanos, a una historia que tenía una óptica más bien conservadora, ¿no? Sí, el autor de la novela, Len Drury, era un periodista veterano del New York Times, conservador ideológicamente, y de hecho el mensaje que lanza en la novela, no tanto en la película, en la novela es un mensaje fundamentalmente conservador. Es decir, en la redacción original en la novela, el protagonista, Leffingwell, es al fin y al cabo un liberal que está dispuesto a mentir por llegar al puesto de secretario de Estado, mientras que el conservador Bring Anderson, al fin y al cabo, pues tiene un pecado de juventud, en aquel momento se veía de esa manera, y lo que hace es quitarse de en medio por patriotismo. Es decir, piensa que si trasciende su homosexualidad, el proceso de confirmación acabará teniendo éxito y Estados Unidos se dotará de un secretario de Estado liberal que llevará al país a la ruina. Por lo tanto, hay una actitud mucho más ética en el conservador homosexual que en el liberal filocomunista. Preminger, que era un fan de los Kennedy, cuando hace la película invierte algunos de los términos en los que estaba redactada la novela y equipara un poco la posición de los dos personajes principales, de Brig Anderson, del senador, y de Leffingwell, el candidato a secretario de Estado, y lanza un mensaje pues mucho más neutro. En cierta medida también difumina la responsabilidad que le cabe al presidente, al personaje del presidente, en la distribución de los rumores. Y en resumidas cuentas, lo que era un mensaje eminentemente conservador de un novelista eminentemente conservador acaba en las manos de un cineasta liberal para aquella época, pues convertido en un mensaje políticamente más neutral. Drury acabó tan enfadado que cuando publicó su siguiente novela juró que jamás vendería los derechos de autor a la industria cinematográfica. Está bien, probablemente fue una decisión muy, muy cuerda. Querido Chencho. Sí, yo no creo que el protagonista sea un personaje sin principios. El protagonista, en su juventud, ha simpatizado con el Partido Comunista y después, cosa que en aquella época era pecaminoso, pero después yo creo que sí, quiere llegar al poder, pero no está dispuesto a matar por llegar al poder. Y por otra parte, que el guionista o novelista se asombrara de que Preminger le diera un matiz progre a la película, o menos conservador que la novela, no era de extrañar, porque todo el mundo conocía el carácter de Preminger en la época. Primero, era un liberal, como tú dices, un progre de la época. Y segundo, era una persona con enorme carácter que en más de una ocasión, rodando películas, se había peleado con el productor
por alterar una escena y darle un matiz a la escena. Con Zanuck, por ejemplo, se peleó porque un guión que el propio Zanuck había retocado y reescrito, él lo cambió al rodar una película y Zanuck montó en cólera y acabaron y no terminó la película. O sea que este era un progre. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que estábamos en la época de la pura Guerra Fría. Entonces, él tenía que exponer sus puntos de vista, que en parte son los que expone Henry Fonda, que hay ideas caducas que deben ser superadas si se está intentando buscar la paz. Y Preminger, incluso en la elección de los actores para el reparto, hizo cosas un poco llamativas. Por ejemplo, el que hace de testigo, Burgess Meredith, que hace el testigo un poco... Hellman, el que fue comunista también, o fue captado por la célula comunista. Bueno, pero ese tipo en la realidad era uno de los 7 u 8 o 9 condenados por Hollywood por filocomunistas en la realidad. Y sin embargo, Preminger lo rescató para un par de películas. Habría sido, como luego haría con el... Burgess Meredith, ¿quieres decir? Burgess Meredith ¿Sí? era un tipo sospechoso y el Comité de Actividades Antiamericanas lo rayó, lo quitó de en medio y estuvo creo que 7 u 8 años, no me acuerdo, ni interesa, sin poder hacer cine. Cosa que también pasó con Dalton Trumbo y Preminger lo recuperó para hacer el guión de Éxodo. Es decir, que él en su trayectoria, Preminger era un tío conocido como liberal y hombre muy terco y que no daba su brazo a torcer. José Luis, ¿algún aspecto que te interese destacar de la película? Bueno, yo, en primer lugar... Me comentabas antes viéndola, porque decía yo, el personaje que más me gusta, que más me agrada, evidentemente es el de Charles Lawton. Claro, es un actorazo impresionante, un poquito histriónico y siempre pasado de rosca, pero maravilloso. Y decía yo que a pesar de que se retrata negativamente, al menos durante un largo tramo de la película, pero tú decías que no estabas de acuerdo en eso. No, yo creo que no. Yo vamos, es que siempre estas cosas siempre se le pueden ver muchas vueltas. A mí me parece que toda historia se puede narrar de maneras distintas. Y evidentemente hay una narración distinta en la película de la historia de la novela, ¿no? Pero bueno, eso ni siquiera creo que se pueda atribuir a la diferencia del cine y a la novela. Es simplemente que las personas interpretamos los sucesos de la vida con ángulos ligeramente distintos, ¿no? Entonces yo creo que el personaje del senador conservador es un personaje... Bueno, pues que es un personaje muy bien tratado, vamos. Yo creo que está representado en la flor de su virtud, vamos. Es una manera, lo cual no quiere decir que Preminger sintiera por él una especial simpatía, pero yo creo que eso es un mérito. Cuando un cineasta es un mérito de persona no sectaria, ¿no? Cuando una persona no comparte los ideales o el carácter de otra, pero sin embargo la puede presentar bajo el ángulo más favorable, creo que eso es muy meritorio. Y me parece que eso es lo que pasa en esa película, ¿no? Quizá él se sintiese más cercano al personaje de Henry Fonda, ¿no? Es posible, seguramente será así. Tú lo acabas de explicar y seguramente será así. Pero yo creo, por ejemplo, que tiene más brillo el personaje. No porque sea mejor actor, porque yo creo que es mejor actor Henry Fonda que Charles Lawton. Yo creo que el cine... Yo estoy con Hitchcock. Yo creo que el cine es Henry Fonda. A Hitchcock le preguntaron una vez qué es el cine, y me parece recordar, le dijo, cojan a Henry Fonda, mírenle desde atrás y que se ponga a andar. Eso es el cine. O sea, yo creo que Fonda es un personaje, es un actor descomunal, ¿no? También Hitchcock, por cierto, ya que mencionas esa frase, Hitchcock dijo que había 3 cosas que un cineasta nunca debía hacer: trabajar con animales, con niños y con Charles Lawton. Entonces, yo creo que el personaje mejor tratado es el Charles Lawton, ¿no? El otro, el Leffingwell, pues efectivamente representa un personaje, yo creo que es quizá el que define el tono de la película, ¿no? A mí me parece que hay una escena al principio de la película que es una conversación que él mantiene con su hijo, en la que el niño le reprocha que diga una mentira, y entonces hay una conversación acerca del papel de la mentira y un poco tal, que yo creo que define un poco el tono moral con el que Preminger quiere contar la historia, ¿no? Es decir, que la política es inevitablemente un proceso de poder, y quien dice poder dice necesariamente manipulación, en el que los fines imponen ciertas... ¿Pero tú crees que el espectador medio simpatiza más con el personaje de Charles Lawton que con el personaje de Henry Fonda? Yo creo que no.
No, yo es que el espectador medio no sé muy bien quién es. A mí me cae, fíjate que yo estaría más cerca de la posición de Lethingwell que de la de Lockton, si me trasladara allí, pero sin embargo me parece que es un personaje más atractivo Lockton que el que me parece que es más atractivo. Es un tipo vitalmente lleno de fuerza. Lo que pasa es que Preminger intenta poner al mismo nivel al personaje de Lethingwell con el personaje de Anderson. Los dos son políticos y los dos tienen algo que quieren esconder. Cuando en la novela Drury los colocaba en un plano muy distinto. El argumento de Drury no es lo mismo tener un secreto que decir una mentira. Particularmente, no es lo mismo tener un secreto en tu vida privada que decir una mentira para alcanzar depende cuál sea el secreto y cuál sea la mentira. Una finalidad política. No, hay una diferencia entre un secreto y una mentira. Desde luego, pero yo me inclinaría a la hora de decidir qué es peor a que me hablasen del secreto y de la mentira, porque puede haber mentira realmente de muy poca importancia y secretos realmente muy graves, ¿no? O sea, ojo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que a mí no me parece por otra parte, considerar, por ejemplo, a la altura de hoy a Preminger como un liberal. Pues hombre, ha hecho Éxodo, por ejemplo. No creo que muchos liberales americanos de hoy estén en condiciones de hacer un canto a la causa sionista como la que hizo Preminger, por ejemplo, ¿no? O sea que no, yo creo que los tiempos cambian. En su época lo era. En su época lo era, sin duda. Claramente lo era. Pero lo era, bueno, y de hecho fue un cineasta que tuvo problemas con algunas de sus películas, precisamente de esta época. Aquí emitimos Anatomía de un asesinato, es una película en la que se tocan unos temas bastante escabrosos que tienen que ver pues con la sexualidad también, ¿no? Con los cuales él retó a la censura americana. Y se la censuraron. Por ejemplo, creo que no se podía decir la palabra violación en la película y trata de una violación. O la palabra bragas y se tiran toda la película con extraños. Él fue el primer cineasta que consiguió sacar dos películas con éxito de taquilla en ambos casos, sin haber contado previamente con el sello de la censura, del control americano. Pero en esta película, eso él lo interpreta en varias ocasiones, en varias entrevistas que yo he podido leer estos días pensando en este programa. Por ejemplo, hay una entrevista de él, me parece que con Bogdanovich, en que él lo que dice es que eso él lo hacía sobre todo para hacer, en la medida, por ejemplo, en que esa película pudo ser considerada y fue considerada de hecho como un ataque a la democracia americana, como una crítica. Él lo que decía es, no, lo que hago es mostrar cómo la democracia americana es un sistema en el que se puede decir este tipo de verdades desagradables. Yo creo que es lo contrario, que la película es un gran elogio del sistema. Eso es. Más aún, creo que el carácter coral que se ha mencionado, no sé si por María o por ti, en realidad es que no hay protagonistas, o los protagonistas son muchos, porque el protagonista es el sistema. Es el sistema. Y para eso me da igual el sesgo original de la novela que el sesgo añadido de la película, porque en ambos casos, sea el matiz del protagonista bueno uno u otro, lo relevante a todos los efectos es las bondades del sistema. De un sistema que además no se nos explica, sino que se nos muestra. Es decir, yo creo que desde este punto de vista la película es una película apologética de la democracia americana, por más que se pudieran encontrar también la ambición, la mentira, el cinismo de unos personajes o de otros. Da igual además el sesgo doctrinal que tengan, porque yo también estoy de acuerdo en que la figura de Charles Laughton finalmente no resulta maltratada, pese a que en algunos de sus defectos sean evidenciados. Pero todos ganan. Esta es una película en la que todos ganan, porque es una película verdaderamente apologética del sistema. Quizá el que menos gana, curiosamente, sea el presidente. Cuidado, quizá el personaje que quede peor parado sea el presidente. Porque queda como un débil, como un... Sí, porque hasta el propio vicepresidente queda, en primer lugar, como un hombre humillado, pero que mantiene la dignidad. Y mantiene tanto la dignidad que la mantiene hasta el final, en el que da una salida a un conflicto o a un problema constitucional, político, de ambos aspectos,
de una manera muy sutil y muy elegante. Pero de todas maneras, incluso la enfermedad del presidente es, por abonar lo que dice Miguel, es otra manera de hacer la alabanza del sistema. Es decir, un sistema que, a pesar de que está el presidente en un momento en que tiene una enorme debilidad, tanto que luego se muere, pues las cosas funcionan perfectamente bien, ¿no? Y luego hace ver cosas pues muy simpáticas. Por ejemplo, el papel del vicepresidente, que lo único que tiene que hacer es esperar a que se muera el presidente. Ese es el papel fundamental que tienen los vicepresidentes en la Constitución. Ahora un poco. Pero Curiosamente, está muy bien, perdona. No, que está muy bien reflejado lo de la época, que el vicepresidente era una figura totalmente decorativa. Era, como tú has dicho, es la persona que está a un latido del corazón de la Casa Blanca, pero mientras no se produce ese fallo en el corazón, es un cero a la izquierda. Y el personaje de este vicepresidente, cuando él, en la primera escena, cuando está en la fiesta, que habla con no sé quién, con otro personaje de la película, y le dice que está siendo minimizado por el presidente, es un claro reflejo de lo que había hecho durante 8 años Eisenhower con Nixon, que lo ninguneó hasta la saciedad. Y luego lo que pasó con Humphrey, que la gente preguntaba ya, ¿dónde está Humphrey? ¿Existe Humphrey? Porque había sido ninguneado por su presidente. Pero Nixon fue un tipo que fue claramente humillado por Eisenhower en los 8 años. Yo lo único que veo de diferencia de lo que refleja la película, que es los años 50 en realidad, aunque sea de principios de los 60, es el ambiente de los 50. Sí, finales de los 50. Más que el de los 60, finales de los 50, es que el papel de los medios de comunicación y de la prensa es todavía incipiente. Están presentes, se ven los flashes, están allí los micrófonos, incluso el presidente sigue la votación final por televisión. Pero todavía no estamos en la telepolítica. No han interferido. Todavía no estamos en la... Carlos, ¿querías decir algo? No, decía que la película es apologética del sistema político americano solamente después de que haya pasado un cierto tiempo y hayamos amortizado en buena medida la crítica que la película plantea respecto al sistema político americano. Pasa un poco mutantis mutandis como con Caballero sin espada. En su momento, cuando fue estrenada, fue recibida con alarma, hablaba de políticos corruptos que buscaban su interés personal, de la maquinaria del partido, etcétera, etcétera. Fue vista como un ataque a la democracia americana. Bueno, 70 años después es una de las películas icónicas de la democracia americana. Es uno de los mejores ejemplos de la democracia americana funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto con estas dos películas? Pues porque el paso del tiempo ha hecho que los defectos que en aquel momento se marcaban y que resultaban tan graves y tan preocupantes, pues los hayamos relativizado. Pues en el año 62 el que un senador fuese homosexual era motivo de escándalo. En estos momentos ya no lo es. En el año 62, cuando se filma la película, es una anécdota divertida, Preminger le ofreció un papel, nada más y nada menos que Martin Luther King, para interpretar el papel de uno de los senadores. En el año 62 no había ningún senador negro en la Cámara Alta americana. Se montó la de Dios es Cristo, protestaron los senadores de Georgia diciendo, ¿cómo es posible? Le ofrecían el papel de senador por Georgia. Es imposible que un negro nos represente a nosotros, es una ofensa al Estado de Georgia. Luther King declinó el ofrecimiento y la historia ha quedado simplemente como una anécdota. Pero quiero decir que cosas que en aquel momento provocaban escándalo, medio siglo más tarde las damos por asumidas. Tenemos que dejarlo aquí, querido Chencho. Luego seguramente habrá más ocasiones para hacer algún comentario más. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes otra vez a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo dedicada a ahondar en la democracia americana. Este no es un programa sobre las elecciones presidenciales que tendrán lugar pasado mañana, sino un programa en el que trataremos de ahondar, digámoslo así, en los fundamentos políticos, jurídicos, históricos, filosóficos de la democracia americana. Antes de meternos en harina, me gustaría hacer a los espectadores de Lágrimas en la Lluvia una recomendación. El próximo 15 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música un concierto de la Orquesta Filarmónica de Intereconomía, dirigida por el maestro Ramón Torrelledó, de todos bien conocido, puesto que dirige y presenta el programa La Partitura, que emite esta cadena.
el próximo 15 de noviembre los seguidores de Ramón Torrelledó, los melómanos, los amantes de la cultura tendrán ocasión de asistir a este concierto que tendrá lugar, repito, en el Auditorio Nacional de Música, en la calle Príncipe de Vergara 146 de Madrid. Aquellos que estén interesados pueden adquirir las entradas en la página de internet entradasinaem.com o en el teléfono 902 22 49 49. Nosotros hoy vamos a tocar otra partitura que es la de la democracia americana. María Cárcava nos introduce en el asunto. Para comprender la naturaleza de la democracia americana es imprescindible referirse al pensamiento puritano que tanto contribuyó a su configuración, muy influido por tesis calvinistas. Puritanos fueron los peregrinos del buque Mayflower y cuando estalló la Guerra de Independencia Americana, 2/3 de los habitantes de los futuros Estados Unidos eran puritanos y calvinistas. Aquellos emigrantes que fueron a establecerse a América disociaron el principio de democracia de todos aquellos contra los que se luchaba en el seno de las viejas sociedades europeas, creando un modelo político de nueva planta que estaba llamado a cambiar el mundo. Los puritanos que fundaron los Estados Unidos se consideraban una comunidad elegida debido a la pureza de sus obras, pureza que iluminaba el mundo y a todos los demás pueblos de la tierra, que por tanto debían copiar ese modelo para alcanzar su propia salvación. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, definió Abraham Lincoln la democracia americana, que sin embargo presenta algunos rasgos propios de las oligarquías. En efecto, el pueblo americano elige a los miembros del poder legislativo y algunos jueces, pero son los Estados miembros de la Federación, a través de sus electores, los que eligen al presidente, quien a su vez designa a los altos magistrados. Si bien los ciudadanos están llamados a pronunciarse sobre la elección del presidente, su voto no es más que una consulta, como hubo de recordar la Corte Suprema a raíz de la elección presidencial del año 2000. También la connivencia de la democracia americana con el poder económico ha sido con frecuencia criticada, pues las elecciones presidenciales mueven ingentes cantidades de dinero en donaciones privadas procedentes con frecuencia de empresas y corporaciones que a cambio demandan un trato privilegiado de los candidatos. Pero quizá la mayor crítica a la democracia americana la formuló su más convencido paladín, Alexis de Tocqueville, quien al final de su magna obra, ya citada en este programa, avizora un futuro en el que la democracia ha degenerado en un poder absoluto, minucioso, aparentemente paternal, que a la vez que exalta los placeres más ruines y vulgares de los hombres, los aísla a unos de otros, infantilizándolos. Y concluye así Tocqueville. Después de haber tomado así entre sus poderosas manos a cada individuo y de haberlo formado a su antojo, el soberano extiende sus brazos sobre la sociedad entera y cubre su superficie de un enjambre de leyes complicadas, minuciosas y uniformes, a través de las cuales los espíritus más raros y las almas más vigorosas no pueden abrirse paso y adelantarse a la muchedumbre. No destruye las voluntades, pero las ablanda, las somete y dirige, obliga raras veces a obrar, pero se opone incesantemente a que se obre, no destruye, pero impide crear, no tiraniza, pero oprime, mortifica, embrutece, extingue, debilita y reduce, en fin, a cada nación a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el Estado. ¿Creen nuestros invitados que ese futuro que avizorase Tocqueville ya ha llegado? ¿Cuáles son, a su juicio, las grandezas y miserias de la democracia norteamericana? Bueno, seguramente que habrá mucho que discutir y muchos palos que tocar. Miguel, empezamos contigo, que eres el más veterano. Yo no me atrevería a responder directamente a esas dos preguntas de María sin hacer algunas distinciones previas y sin pretensión de ser yo quien guíe, por supuesto, el debate, pero sí lanzando algunos estratos de discusión que me parecen interesantes. Yo creo que el primero, que ha sido mencionado por María, tiene que ver, es de una cierta naturaleza de antropología social o de psicología social, tiene que ver con la matriz puritana, calvinista, protestante, en un sentido general, de la cultura política norteamericana.
En segundo lugar, a partir de este estrato de antropología o de psicología social, habría que ver esto cómo se concreta en la Constitución política, o ni siquiera en la Constitución stricto sensu como instrumento, como documento, sino en las tendencias principales que están en el seno de la Constitución política. Y luego, posiblemente, con alguna derivación sociológica. Yo creo que son los tres niveles. Habría que haber y luego estaría el problema teológico. Pero eso ya es el americanismo de León XIII, que sería otro cuarto nivel. Yo me contento con empezar con alguna observación sobre las bases de la cultura política norteamericana desde el punto de vista antropológico, social o psicológico. Cuando María aludía al protestantismo, al puritanismo, al calvinismo como la matriz o como la base de la cultura política norteamericana, yo creo que eso es escasamente discutible. Está por todas partes. Un interesante pensador político norteamericano muy hispanizado, Frederick Williamson, catedrático que fue de la Universidad de Dallas y que conoció profundamente España en los años 50, publicó un librito muy interesante que se llamaba El alma norteamericana hoy. Y discutía, comparando un poco lo que era la cultura católica con la protestante desde el punto de vista político en tres niveles. Decía, y yo me contentaría ahora con decir esto para empezar, ¿no?, que el mundo político norteamericano tiene una dimensión del tiempo proyectista, de futuro, frente a la condensación de la tradición o del pasado en el presente, que es lo propio de la cultura católica. En segundo lugar, decía que de esa dimensión del tiempo se traslada al espacio a través del mito de frontera. En los Estados Unidos el espacio es algo que hay que conquistar siempre, algo que hay que sobrepasar, frente a la dimensión del espacio del mundo católico, en el que hay una cierta verticalidad y en el que hay que convivir con el peso, que en ocasiones es poderoso, de la historia. Y en tercer lugar, y de alguna manera convergen los dos elementos anteriores, la visión de la naturaleza, que en el caso de la cultura política protestante y en particular norteamericana no es sacramental, mientras que en el mundo católico es sacramental. Es decir, las instituciones son vehículos para la gracia, mientras que en el mundo protestante son absolutamente utilitarias, pragmáticas, ¿eh? De esta cultura política norteamericana, caracterizada por estas dimensiones del espacio, del tiempo y de la naturaleza, ligada a lo que son los efectos de la revolución tecnológica y a lo que es el peso del pragmatismo, todo eso sería la base, desde mi modesto punto de vista, sería la base cultural de la democracia americana. A ver, ¿quién quiere...? Siento haber sido un poco abstracto, pero... No, creo que como primera intervención... Has lanzado, creo, unas ideas que además configuran muy bien la cultura americana en contraste con la católica. José Luis. Sí, yo creo que lo que he dicho es correcto todo. Yo lo que pasa es que creo que hablar de la democracia americana me inclinaría un poco más que hablar de sus orígenes, hablar un poco de lo que los Estados Unidos son hoy. Porque eso es lo que realmente es importante. En el momento incluso cuando escribe Tocqueville, todavía los Estados Unidos son muy poca cosa, ¿eh? Entonces yo, sin negar ninguna de las cosas que ha explicado también Miguel Ayuso, voy a poner el acento en algo más cercano, que ya lo ha mencionado él al final, sobre todo de su intervención. Yo creo que realmente los Estados Unidos, la cultura política norteamericana tiene evidentemente un pozo religioso, que a mí me parece que es una de sus grandes ventajas. Tocqueville, por ejemplo, hizo notar que en los Estados Unidos, y yo creo que eso es una gran ventaja de los Estados Unidos respecto a Europa, la religión se había convertido en una garantía de la libertad de conciencia, de la libertad de pensamiento, de la libertad política en último término, ¿no? Yo creo que eso está ahí y, bueno, haya sido interpretado de una u otra manera, tiene un peso importante, ¿no? Pero los elementos más modernos que configuran la cultura política americana son fundamentalmente dos, para mi gusto. Uno es el pragmatismo, que es una filosofía nítidamente americana y que tiene una influencia enorme, ¿no? Una influencia difícil de exagerar. Y luego, efectivamente, la tecnología, que no deja de tener también una relación muy íntima con el pragmatismo, ¿no? Y la democracia americana hoy en día es consecuencia básicamente de esos dos factores desde el punto de vista estructural, con un elemento histórico, y termino, voy a ser muy breve, que es el siguiente. Los Estados Unidos han tenido la suerte de ser una democracia que se desarrolla a la vez que como una institución política original, autónoma y con sustancia propia, a partir de la Revolución Americana, de la Independencia,
en contra de un imperio que los estaba sometiendo y los estaba maltratando. Entonces la democracia americana se hace, el Tea Party y la revolución que empieza con las colonias de la costa este es básicamente eso. Entonces la democracia americana se construye, es probablemente la única democracia que se ha construido realmente desde abajo sin ser una revolución dentro de la propia nación, sino una revolución contra otros. De manera que eso ha permitido que los Estados Unidos hayan configurado un sistema político en el que siempre se tiene bastante presente al ciudadano. En la práctica eso se convierte en una cosa pues más complicada, porque el poder es siempre un moloch, es siempre una máquina terrible, ¿no? Y en la que, digamos, los derechos civiles han sabido ser un freno al poder del Estado, ¿no? Yo creo que incluso en ese sentido Tocqueville se equivoca. Es decir, el Estado en los Estados Unidos no ha llegado a ser nunca realmente un enemigo de los ciudadanos. Puede haber otros enemigos peores que el Estado. Es decir, la democracia ha podido ser algo muy nacional, si se me permite la expresión, porque ha sido desde el principio la naturaleza del pueblo, la identidad americana. Luego el país lo hace el ejército, que lo hace en nombre del pueblo, y es una conquista y es una... Entonces, claro, resulta que tenemos una cosa paradoja, termino ya. Es un hegemón, es un imperio, pero es un imperio democrático, y es un imperio hecho básicamente por un ejército, pero por un ejército que respeta y ha respetado desde que existe la supremacía del poder civil. Y a su vez un poder civil que respeta bastante bien los ámbitos de libertad, de autonomía y de conciencia de los ciudadanos, ¿no? Por esta banda me habían pedido la mano tanto Inocencio Arias como Carlos Flores. Inocencio. Sí, yo de las afirmaciones últimas de Tocqueville no comulgo con esa conclusión de que el sistema derivaría hacia un régimen autoritario. No comulgo. Bueno, tampoco Tocqueville dice que vaya a ser inevitablemente así. Bueno, pero dice que puesto a imaginar una corrupción ve el peligro de ese régimen político que él ha exaltado durante 1000 páginas, él percibe que ese puede ser el peligro. Pero es la conclusión que puedes extraer. Entonces, Estados Unidos... Yo creo que esa forma de despotismo sí ha aflorado en las democracias. Pero no solo en Estados Unidos, casi más en otros... Estados Unidos menos que en otras partes. Claro. Estados Unidos es probablemente el único país importante occidental que nunca ha tenido un régimen autoritario desde que nació en el año 76. En 2 siglos y pico nunca ha tenido un régimen autoritario. Y aunque ha subido el papel del presidente, y lo estamos viendo ahora, sin embargo, está claramente contrapesado y refrenado por el Congreso. El Congreso de Estados Unidos tiene un enorme poder. Obama, hay muchas cosas que no ha podido hacer y que estaban en su programa y que él creía firmemente en ellas y no ha podido hacerlas desde la reforma de la inmigración hasta otras muchas cosas, porque el poder de los elegidos por el pueblo, el poder legislativo, es enormemente importante. Y el Senado americano y el Congreso americano, en 2 ocasiones, en el siglo XX y en el siglo XXI, han estado a punto de inhabilitar al presidente, cuando han pensado que el presidente estaba cometiendo actos que no estaban de acuerdo con el empleo que desempeñaba. Y por último, el Supremo de los Estados Unidos también tiene una enorme importancia, el Tribunal Supremo. Es enormemente respetado, y también es un contrapeso al legislativo y al ejecutivo. Y con frecuencia, cuando hay un Tribunal Supremo que se piensa que porque ha sido en buena medida nombrado por un presidente de derechas, entonces en las decisiones empieza a ser respondón y no toma decisiones, no da sentencias ni dictámenes favorables a esa ideología, y viceversa. Por lo tanto, yo creo que esa previsión remota de Tocqueville, yo no creo en ella. Carlos. Bueno, Inocencio acaba de dar unas pinceladas acerca de algunos aspectos actualísimos del sistema político americano, después de que Miguel haya hecho algunas referencias acerca del fundamento filosófico último sobre el cual se asienta la República. Pues yo creo que entre lo uno y lo otro, entre esos fundamentos filosóficos o incluso teológicos remotos y estos rasgos actuales, entre lo uno y lo otro, entre un extremo y otro, a lo largo de los últimos 200 años,
años, es posible en muy buena medida espigar de la evolución política de los Estados Unidos unas cuantas constantes que formarían parte o que integrarían pues eso que habitualmente llamamos el pensamiento político americano o la esencia del régimen político americano, varias de las cuales, si no todas, pero varias de las cuales a mí me parecen admirables y en buena medida dignas de imitación. Por una parte, de manera muy evidente, el principio de que el poder está limitado por naturaleza, debe de estar limitado por naturaleza, de que el poder no es una cosa que tenga derechos que pueda ejercer por encima de los ciudadanos, sino que está al servicio de la ciudadanía y, por lo tanto, debe de llegar hasta el punto en el que los ciudadanos desean que llegue, pero no un milímetro más, que el poder está ordenado al bienestar de los ciudadanos y no ordena a los ciudadanos a su propio interés. La división de poderes, la idea de que el poder tiene que estar dividido de tal manera que los unos se contrapesen o se contrarresten y en última instancia no hayan elementos que permitan un deslizamiento hacia el autoritarismo. No es casual que los Estados Unidos hayan sido, pues, junto con Gran Bretaña, el único país que en los últimos 200 años, el único país relevante que en los últimos 200 años no ha tenido ningún paréntesis autoritario. La primacía de los derechos individuales, el poder está al servicio de esos derechos. El individualismo, el respeto hacia la identidad del individuo, no reñido del todo con un, yo creo que muy marcado sentido del comunitarismo. Muchas veces ponemos el acento quizás excesivamente en el individualismo del carácter político americano. Hemos visto demasiadas películas de vaqueros o demasiadas películas de pioneros en las praderas del Far West y nos olvidamos que los americanos tienen un profundísimo, un muy arraigado sentido de comunidad, de community, de formar parte de asociaciones, de barrios, de ciudades, de pueblos y un arraigado sentido del comunitarismo. Y, sobre todo, y termino con esto, una muy arraigada, y lo digo con toda la envidia del mundo, una muy arraigada fe o confianza en sí mismos. Los americanos creen en su destino salvífico, cosa que ha sido en algunas ocasiones bastante molesta para países vecinos, en otras ocasiones francamente útil para otros países más lejanos. Creen en su misión en la historia y creen que esa misión consiste básicamente en predicar y en algunas ocasiones imponer esos ideales allí donde les sea posible hacerlo. Bueno, yo creo que todo eso son constantes que vemos a lo largo de la historia americana, que la vemos en el 1898, que la vemos en 1914, 14-17, que la vemos en 1942, que la vemos en estas últimas décadas y que permiten efectivamente hablar de un carácter, una caracterización muy determinada pues del sistema político americano, de la democracia americana. Lo que pasa es que es una predicación que a veces la hacen con bombas atómicas. Quiero decir que en esa predicación de la democracia... Bueno, pues, con bombas atómicas lo han hecho una vez, ¿eh? Lo han hecho una vez, ya, bueno, bien, y porque estaban... Pero ahí está Japón, es decir, a Japón le impusieron la democracia, pero se la impusieron con bombas atómicas. Estaban con una guerra mundial y luchando con un enemigo encarnizado, muy bravo, y que les iba a costar... Y derrotado cuando No. Y convertido en un aliado. Y convertido en un fiabilísimo y fidelísimo aliado. Ya veremos. Me había pedido la mano por aquí Miguel. Bueno, yo casi me alegro mucho de haberme remontado al diluvio universal porque no, pero está bien. Mis doctos colegas han ido más a la tierra y a mí me permite hacer ahora ya un segundo turno de comentario más cercano a la realidad. Yo me permitiría hacer una observación crítica a lo que acaba de decir, empezando por el final, por lo que ha dicho Carlos Flores, respecto del supuesto comunitarismo norteamericano. Ese tipo de comunitarismo que no tiene que ver con la verdadera comunidad de los hombres, es decir, sino que tiene que ver exclusivamente con el reconocimiento con los que son igual que unos, no deja de ser una especie de liberalismo de radio mayor, es decir, de individualismo de radio mayor, que es lo que ha pasado en todos los debates de filosofía política de los últimos decenios entre liberales y comunitaristas, en que todos eran liberales, utilizando la palabra liberal ahora desde el punto de vista europeo. Y en cambio estoy de acuerdo con el embajador. Yo creo que la frase de Tocqueville, que en realidad es una especie de exordio final que no es que derive necesariamente de todo lo que ha dicho, aunque consiste en tomar algunos elementos aislados de lo que ha ido observando, porque el libro lo has llamado tratado. Fíjate, yo diría que es casi, más que un tratado, es más bien el resultado de una gran observación. Es un documental. Es un documental casi, efectivamente, José Luis. Y de muchos elementos dispersos se puede extraer una conclusión determinada. Esa conclusión
posiblemente no es tan aplicable, tal y como la escribe Tocqueville, a los Estados Unidos como a las socialdemocracias europeas. Posiblemente es más aplicable a las socialdemocracias europeas que al régimen americano. Ahora bien, al régimen americano lo es siempre que eliminemos el elemento político autoritario y lo convirtamos en una suerte de gran conformismo social. Yo creo que ahí es donde la cultura política americana se basa sobre un conformismo, esto ya sé que es heterodoxo, que es contrario a lo que se sostiene generalmente, pero mucho más intenso que el que seguimos encontrando en los viejos países europeos, que pese a todo siguen teniendo elementos de humus cultural político antiguo que cuando emerge demuestran una falta de conformismo que en Estados Unidos lo anega todo y lo asfixia todo. Y claro está, estoy conforme con lo que ha dicho José Luis González Quirós, lo que pasa es que no en el plano de las valencias, sí en el plano de la descripción. Estados Unidos en realidad no ha tenido Estado nunca, o tiene un Estado débil, y en realidad sobre la base de la obsesión de la separación, la obsesión que está en los papeles de federales, y que está no solamente en los Founding Fathers, pero sobre todo en los Framers, ¿no?, en los que elaboran la Constitución, la obsesión por oponerse a las facciones, que eso tiene sus... Pero no puedo entrar en ello ahora. Prefiero entrar en lo que decía José Luis González Quirós. En realidad, la Iglesia queda convertida en una especie de asociación. Las iglesias, todas en plano de igualdad, quedan convertidas en una especie de asociaciones civiles, y la finalidad de eso es en realidad un poco en la línea de Spinoza, aunque también esto pueda ser discutible, pero creo que no tanto, porque Jefferson en realidad estaba conectado con Spinoza, en la idea de que cuando cada uno cree lo que quiere, eso lleva a que el Estado imponga la única moral. La moral estatal se funda sobre la libertad de conciencia y de religión. Pero claro, en el sentido que yo lo explico, la Valencia no es exactamente la que le daba José Luis. Entonces, en una ausencia de... Si digamos que cuando todas las religiones valen lo mismo, todas valen nada. Todas valen nada y lo único que vale es lo que impone el Estado. El Estado o esos grupos sociales neutralizados entre sí, es decir, una especie de moral social y nada más. Y es que en Estados Unidos, sin verdadero Estado y sin verdadera Iglesia, lo único que hay es una especie de macro sociedad civil, y este es el gran... Yo creo que eso está en Tocqueville también. Lo que pasa es que está en Tocqueville cuando todavía no se ha desarrollado convenientemente, cuando está en una fase en la que todavía se puede hacer una descripción relativamente favorable de ese proceso. En cambio, toda la línea de proyección, el eje de proyección, lleva hacia una macro sociedad civil autorregulada, en ausencia de verdadero poder político y en ausencia de verdadero poder moral. Pero eso no te puede parecer mal. No, me parece muy mal. ¿Que te parece muy mal? Me parece muy mal. Pero sí, comprendo que te parezca mal que haya poca Iglesia, pero que te parezca mal que haya poco Estado y mucha sociedad. El Estado tiene que haber el que haya. La tesis más sociedad menos Estado, esta es una tesis democristiana, que es una lectura equivocada de los textos pontificios del 19, que es un momento en el que el Estado es el enemigo de la Iglesia y por eso hay que neutralizarlo. Es clericalismo puro, que es utilizar una coyuntura contingente para elevarla al terreno de los principios. El Estado tiene que ser lo que es y tiene que tener la finalidad que tiene y no tiene que crecer más allá de ello, pero tiene que cumplir sus funciones. Más sociedad, menos Estado. Pero en Estados Unidos la tensión a este respecto es constante. Es decir, en Estados Unidos está constantemente sobre la mesa hasta dónde debe y hasta dónde no debe de llegar el Estado. Y cuando hay una campaña electoral, a diferencia de lo que sucede en las nuestras, en donde nos quedamos en los lemas, en los logotipos y en los colorines, cuando viene una campaña electoral, el debate es fundamentalmente si queremos más Estado o menos Estado, más impuestos o menos impuestos. No hay Estado. Aquí hay Estados decadentes. En Europa hay Estados decadentes, moribundos. Pero allí no lo ha habido. Allí lo que hay son ejercicios de poderes que han tomado distintos grupos de presión sobre la base y la obsesión de la multiplicación de poderes y para su neutralización. Allí lo que hay es gobierno. Que es gobierno. Podría haber gobierno. Y un gobierno muy fuerte. Podría haber gobierno. Un gobierno con mucho poder, con un enorme poder internacional, con un enorme poder económico, con un enorme poder en muchos terrenos, pero un gobierno que es democrático, que se sujeta a los controles de la poliarquía. Efectivamente, yo también creo que en Estados Unidos no hay Estado, o sea, en el sentido hegeliano y europeo. Y no solo hegeliano, también aristotélico. Bueno, es que que yo creo que en Grecia no hay Estado. No, yo tampoco. Nos meteríamos en otro lío. Yo tampoco. Por eso a mí me quedo con el hegeliano. En el sentido europeo, es decir, el Estado como una entidad que surge
a raíz de la revolución, del inicio de la modernidad, con dos funciones, que son las iniciales del pensamiento liberal y que luego va asumiendo cada vez más la defensa de minorías, eso allí no existe. Y creo que es una de sus grandes ventajas, porque en ese sentido la sociedad, que no es Estado, se ocupa de más cosas, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería, como me parece que hemos sido quizá demasiado benévolos en el retrato americano, tal vez sobre todo benévolos desde el punto de vista de lo que a lo mejor le podría gustar a nuestro director. No yo, desde luego. Yo ya sí, sabes... no, tú no, pero el resto sí. Yo quizás sí quería acentuar que el hecho de que, y eso a mí me parece que es un elemento anglosajón de la democracia americana, el hecho de que hayan tenido la sabiduría quizá cínica, ¿no?, de saber controlar el mal, de saber colocar el mal en el exterior, que es muy típico, por cierto, del Imperio Británico, ¿no? ¿Vas a explicar cómo han colocado el mal en el exterior largamente? No. Pero será después de una pequeña pausa. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes otra vez a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia en esta tarde de domingo que estamos dedicando nuestro programa a la democracia americana, un programa sumamente interesante que desgraciadamente va a ser un poco más corto de lo habitual dada la extensión de la película que antes emitimos, Tempestad sobre Washington. Estaba en posesión de la palabra José Luis González Quirós, que nos había dicho, presumiendo que la línea editorial de este programa es un poco antiamericana. ¿Qué cosas se me ocurren, verdad? Que los americanos siempre se las han arreglado para situar el mal fuera de sus fronteras, y tenías que desarrollar esta idea. No, y además he dicho que era una herencia de la tradición inglesa, y es una herencia... Y ahí hay que recordar dos cosas muy breves. Uno, desde el punto de vista puramente histórico, de historia política de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que ahora lo vemos como lo que es, han tenido unos orígenes muy débiles. Y todavía, por ejemplo, en 1800, me parece que en el 12 o en el 14, la Marina inglesa bombardeó Washington de una manera potente. Entonces ellos por el oeste no tenían ningún temor, porque todavía todo el mundo... Pero su flanco atlántico era muy débil, ¿no? Entonces, cuando conciben el dominio de los mares, tardan mucho en poderlo poner en práctica, ¿no? Ahora son los amos absolutos, ¿no? Pero es esa tradición inglesa la que les ha hecho, primero, defenderse, porque tenían miedo de las grandes potencias, que eran Inglaterra, Francia o incluso España, todavía en aquella época, en los primeros años de la independencia, y han sabido cerrarse sobre sí mismos y colocar los conflictos fuera. Y entonces ellos tienen una cosa, eso lo subraya un libro que yo he recomendado ya que en este programa alguna vez, que es un libro de George Friedman que se llama Los próximos 100 años, es un politólogo norteamericano, y él dice que los Estados Unidos no necesitan ganar las guerras, les basta con que la guerra sea lo suficiente como para desestabilizar al enemigo y que no le represente problema, ¿no? De manera que lo que muchas veces la gente lee como una derrota americana, pues también se puede leer como decir, bueno, ya han hecho lo que tenían que hacer ahí, se retiran y fuera, ¿no? Entonces sí que han tenido esa sabiduría, ¿no? Y por tanto, quizás nosotros hemos dado una imagen excesivamente ingenua de la nación que exporta la democracia, exporta tal, no, la nación que se defiende, que crea una fortaleza que hay que darse cuenta que hasta el año 2001 no hay una agresión externa a los Estados Unidos de América, siendo durante ya casi medio siglo realmente la potencia dominante, el hegemón del mundo, ¿no? Bueno, entonces, el ataque a Pearl Harbor... Sí. Bueno, pero no deja de ser en Hawái y no es la fortaleza americana, ¿no? Por cierto, Hawái es una de las grandes operaciones estratégicas americanas, se dan cuenta que se tienen que defender por ahí, ¿no? Entonces, bueno, hombre, lógicamente su política exterior, sobre todo cuando han gobernado, digamos, los más realistas, pues ha sido con frecuencia muy cínica, ¿no? Nosotros españoles la hemos padecido. Es decir, su obsesión con Cuba, por ejemplo, pues es parte de sus relaciones problemáticas con el Reino Unido, ¿no? De manera que es una cosa exagerada de presentar a los Estados Unidos como una nación que exporta la democracia. Yo creo que bastante han hecho, y en eso yo sí los admiro, con mantenerla en un cierto nivel de decencia y de racionalidad y de división de poderes dentro. Ahora, exportarla, no precisamente. Es decir, más bien lo que han hecho es administrar muy bien, muy eficazmente su poder, siguiendo la tradición de los que fueron sus primeros enemigos, que fueron los ingleses, ¿no?
Bueno, pero sí han intentado con frecuencia exportar la democracia. El experimento de Bush fallido en Oriente Medio, cuando invadió Irak, estaba motivado en buena medida desde el arma de destrucción masiva hasta el deseo de proteger a Israel, el petróleo, si me apura, pero también quería cambiar el mapa del Oriente Medio en el sentido de dar entrada allí a democracias por fin. El experimento de los dos medio fallido, aunque ahora veremos si con la primavera árabe el experimento reverdece. Pero por otra parte, esa idea de los americanos de que ellos son excepcionales y de que tienen una misión en el mundo, es que los acontecimientos han ayudado a que esa idea se fortalezca y florezca. Es decir, Estados Unidos es el país que ha acudido en 2 ocasiones a Europa, gastándose el dinero y poniendo boys en las playas que morían, chicos americanos, para salvar a Europa de 2 sistemas totalitarios. Y eso a ellos les ha dado una sensación de que ellos eran los salvadores del mundo. Y por otra parte, también ha tenido guerras que le han resultado traumáticas y que no solo no ha ganado, sino que la imagen que se ha dado para el americano medio es que la ha perdido. Me estoy refiriendo en concreto a Vietnam. Vietnam fue una guerra, de luego no la ganó militarmente, aunque la tenía casi ganada, pero fue una guerra totalmente traumática para una generación y que implicó una toma de conciencia de muchos intelectuales y muchos comentaristas americanos planteándose si Estados Unidos llevaba razón o lleva razón en su proyección exterior, en su política con Iberoamérica, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que tienen razón, estoy muy de acuerdo, tanto con José Luis González Quirós como con el embajador. Lo que pasa es que probablemente esa voluntad exportadora de la democracia tiene raíces más profundas. Tiene raíces un poco en lo que yo apuntaba en mi primera intervención ya entrando sobre el tema. Ahí está el viejo puritanismo, ahí hay una especie de mesianismo que sigue estando presente, ahora secularizado. Pero el hecho de la secularización no quita la raíz, que es una raíz transformada, pero que sigue estando. En la raíz sigue estando ese elemento religioso, mesiánico, que además lleva a... Sí, el destino manifiesto. Sí, lleva además a exponerse de una manera tal, esto es muy interesante, se expone de una manera tal como que no requiriera argumentación, que no requiriera demostración, como es algo que se impone manifiestamente y que por tanto tiene que ser admitido. Y cuando llegamos a admitir esto sin necesidad de problematizarlo o de someterlo a las reglas de la crítica, es cuando realmente hemos caído en la lógica mesiánica de la democracia americana. Yo creo que es una lógica mesiánica en su origen, pero en la práctica ahora mismo es más una lógica comercial y de interés y de pragmatismo y de cálculo, porque claro, ellos exportan la democracia, pero según a dónde. Yo, sobre lo de Irak no puedo ni atreverme a discutir con el embajador, pero sí quiero decir que evidentemente, que yo sepa, todavía no han intentado llevar la democracia a China, y no vendría mal. Es decir, que siempre... Porque ahí ven que no, claro, no es decir, la relación de fuerzas que es llevar la democracia según qué situaciones. 1.350 millones de habitantes, bueno, poseedores de la bomba atómica y de un continente. Pues por eso digo, que más que religioso y más que mesiánico, ahora ya está atemperado por el interés comercial, que a mí me parece muy bien. La religión del pragmatismo. Sí, exacto. Sí, claro, estamos de acuerdo. La religión del pragmatismo. Yo no estoy muy seguro de que el mesianismo de la política exterior americana acabe siendo, desde el punto de vista del pragmatismo, rentable. No estoy muy seguro de que ese mesianismo sea siempre un buen negocio. Es decir, si echamos un vistazo a los últimos experimentos, o los sucesivos experimentos de la política exterior americana durante el siglo XX, descubriremos, en primer lugar, que han habido experimentos fallidos que suelen ser los que tenemos más en mente, Vietnam, Irak, pero ha habido también experimentos exitosos. Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia. Son democracias estables, razonablemente funcionales y que no habrían podido ser instauradas en su momento si no hubiese sido por el decisivo impulso, la decisiva intromisión de los Estados Unidos en esos conflictos que se peleaban muy allende de sus fronteras. Pero junto con esos ejemplos exitosos y esos otros fracasos, yo creo que hay ejemplos en los que, desde el punto de vista del pragmatismo, los Estados Unidos han hecho un pésimo negocio. Podemos decir, los Estados Unidos tienen interés en Oriente Medio. Perdón, con lo que los Estados Unidos llevan invertidos en Irak o con lo que llevan invertidos en Afganistán, habrían podido, suministrar petróleo gratuito a cada ciudadano americano durante los próximos 1000 años. Desde el punto de vista del negocio,
ha sido un pésimo negocio. Desde el punto de vista del negocio, ¿qué tenían los Estados Unidos que ganar en Vietnam? ¿Qué tenían los Estados Unidos que ganar en la guerra de Corea? Yo creo que la visión mesiánica, que no entra en cálculos de interés, se ha impuesto en muchas ocasiones al cálculo pragmático, y muchas de estas intervenciones han sido a la postre extraordinariamente poco rentables para los Estados Unidos. Yo, si me permitís en esto, sin estar nada seguro de lo que digo, porque realmente habría que saber mucho más de lo que yo sé para esto, yo lo que diría es que, primero, la síntesis no es entre un interés mesiánico y un interés comercial, sino es el interés político. Es decir, yo creo, en contra de lo que suele decir la mayor parte de la gente y lo que tú mismo acabas de decir, que la política exterior americana es admirable. Es una política de muy largo plazo y en general les ha salido todo bien. Por ejemplo, Vietnam. Bueno, depende de cuánto lo cuentes. ¿Cómo está ahora el sudeste asiático? ¿Quién manda? ¿Qué ha pasado con Asia? Pues Asia ha pasado a ser, que fue en su momento un continente amenazado de caer bajo el comunismo, que por muchas razones era una cosa temible y desastrosa, pues ahora mismo, en fin, es el emporio del capitalismo, está en manos de los americanos. Es decir, a largo plazo eso les ha salido maravillosamente bien. Es decir, que yo lo que está en manos de los americanos están en manos de Asia. Eso es otra cuestión, pero quiero decir, está en manos de esta cosa. Hubo una generación traumatizada, sí, sin duda, y dividida. Sin duda. La sociedad americana se dividió profundamente por el tema de Vietnam, y estuvo traumatizada, padres contra hijos, derecha contra izquierda, pacifistas frente... Pero yo tiendo a pensar, quizá me equivoque, pero que el Departamento de Estado americano hace las cosas a muy largo plazo. Es decir, un poco lo que decía Marx, ¿no?, de la política exterior de los zares, me parece que era una frase, tiene 2 estrellas, que no... Pues un poco esto creo que se puede decir de la política exterior americana. Son un imperio, y son un imperio que trabaja en el largo plazo, desde hace ya bastante tiempo. Es decir, cosa que no debe extrañarle a nadie. Es decir, dedican mucha inteligencia, dedican mucho esfuerzo, tienen gente muy brillante, dispuesto a pensar en las cosas, y claro, nosotros vemos las acciones, pero no vemos cuál es el cálculo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es un imperio que hace imperialismo, es decir, hace imperialismo, además, pero imperialismo en beneficio suyo, fundamentalmente. Claro, quiere convertir a las naciones en mercados potenciales de sus productos, de su cultura, quiere, digámoslo así, universalizar pues o esta religión a la que estamos aludiendo, o como queramos llamarla, o estos intereses pragmáticos. Pero yo no creo que el objetivo ahora principal de la política exterior sea conquistar mercados para Estados Unidos. No lo es tampoco, no. No es para colgar sus productos, porque una vez que hay el mercado van a entrar hasta los productos chinos que los de Estados Unidos. Los japoneses, los coreanos. Ahora estamos en una nueva fase, es verdad. Los de Vietnam. Los alemanes. Sí, pero es que yo creo que ahora Estados Unidos probablemente ha dejado de ser Claro. Es decir, probablemente Estados Unidos esté en un momento de decadencia, que a lo mejor todavía no percibimos, ¿no? Sí, pero sigue siendo... siempre ocurre, ¿no? Eso es lo que piensan los demócratas, los liberales americanos, o pensaban poco antes de la elección de Obama, ¿no? Es decir, el gran temor de la decadencia a la que había venido con Bush. A mí me parece una hipótesis, completamente desdibujada. O sea, yo creo que el siglo americano... Pero eso no lo sabemos. Por eso digo, o sea... Eso tendrán que pasar 100 años. Justo está por comenzar. Es decir, creo que las grandes operaciones, digamos, culturales, más que políticas de los americanos, les han salido redondas. Es decir, la paradoja de este país, que es el primer país antiamericano del mundo, según todas las encuestas, el primero, el segundo es Francia. ¿Te refieres? Quizá, matízalo, quizá del mundo occidental. Bueno, sí, quizá eso Turquía es más antiamericana que España. Bien, de acuerdo, sí, del mundo occidental, efectivamente. Y sin embargo, somos el país más americanizado de costumbres. Los chicos van a clase con vaqueros, llevan camisetas americanas, oyen música americana, ven cine americano. Es que eso ocurre en todo el mundo. Eso es lo que ha hecho. Pues eso les ha salido muy bien. Por eso te digo, es la religión americana, digamos, pero el antiamericanismo, que se han predicado y evangelizado. El antiamericanismo en España es algo palpable, evidente y rampante. Este país es, sobre todo de la política exterior americana, es muy antiamericano. Y la actitud la ves sobre todo cuando hay un conflicto. Cuando hay un conflicto, si interviene Estados Unidos, inmediatamente surge un pacifismo benéfico de los españoles, que es imposible, no se debe. ¿Cómo es posible que se permita? La ONU no interviene, Estados Unidos está haciendo lo que quiere. Loable, la actitud loable pacifista. Pero cuando en un conflicto no interviene Estados Unidos, entonces el español le importa un pimiento el derramamiento de sangre. Tienes el caso de Irak y tiene el caso de Ruanda. En Ruanda mataron a 800.000 personas a machetazos en 100 días. En España no hubo una pancarta. 4 días antes de la intervención en Irak por Estados Unidos, que aún no haya muerto una persona,
ya había miles y miles de pancartas en la calle. Es un poco raro. Ahora, ¿qué está ocurriendo con Siria? En Siria van 33.000 muertos, dicho por la ONU. El régimen de Assad ha bombardeado ciudades sabiendo que hay un montón de niños, ha torturado a niños. Rusia no vacila en decir en voz alta que tiene compromisos comerciales con Siria y que le tiene que seguir suministrando armas mientras no vence los compromisos comerciales. No hay una pancarta contra Siria, no hay una pancarta contra Rusia. Y están muriendo seres humanos. Bueno, pero ahí, de ese tema hemos hablado y ahí sí que no estoy de acuerdo contigo. Bien, dime cuál es la diferencia. Dime cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia es que en Siria un régimen político tiránico y lo que tú quieras, pero que mantenía en paz su país. Sí. Y en donde, por ejemplo, los cristianos podían vivir medianamente, sí. Está siendo dinamitado por dentro por oscuras fuerzas islamistas. Van 33.000 muertos en un año y se ha torturado a niños. Está dándole Rusia armas. No sé si no sé quién habrá torturado a niños. Alguien va con una pancarta. Mira, el otro día han torturado a un obispo sirio los rebeldes. Muy mal. No, bien, pero no, es que eso... Pero bueno, ¿por qué el pasotismo y la inhibición cuando hay un conflicto en el mundo? La Unión Soviética... No, pero Obama está apoyando a los rebeldes. Obama está apoyando a los rebeldes. Muy mitigadamente. Con los GPS y toda la inteligencia... ¿Por qué la Unión Soviética invade Afganistán y no se levanta un dedo en España y en el mundo occidental? Un doble estándar. ¿Por qué? Porque los americanos con un estándar distinto. Que tienen que ver con atavismos. La única razón es que... Es nuestra historia, hemos sido un imperio y el último retazo de imperio... Y luego el encono ideológico en España que se proyecta también aquí. Es decir, en España hay una izquierda cerrilmente antiamericana y también una derecha cerrilmente proamericana. Bueno, tú estás explicando por qué. Y eso genera también una demogresca, digámoslo así, una demogresca que todo el mundo, para situarse ideológicamente, tiene que ser pro o antiamericano. Estás explicando por qué, pero el pacifismo español es lamentablemente totalmente selectivo. Si está envuelto Estados Unidos en la acción violenta, el pacifismo español es activo, virulento y apasionado. Yo eso no lo discutiría. Es un disfraz del antiamericanismo, no es otra cosa. Pero yo eso no lo discutiría, pero tampoco discutiría que estas intervenciones, y no creo que sea el tema del programa, pero bueno... tuvimos un programa hace un mes. De la primavera árabe, y se trata de intervenciones, en ocasiones pilotadas por los Estados Unidos, en otras ocasiones desde atrás, o con una intervención mayor o menor, pero con una intervención verdaderamente desafortunadas para los restos de cristiandad que quedaban en... Bueno, pero la primavera árabe, sobre todo en Libia, el ataque a Libia fue una obra espiritual y material de los franceses y los británicos. No dediquemos ahora el programa a esto porque tenemos poco tiempo, y es que hace apenas un mes nuestros espectadores quedaron muy satisfechos con el programa que dedicamos a la primavera árabe. Yo querría volver a un tema que has sacado tú y me parece apasionante, que es si estamos realmente ante una decadencia americana o, como yo más bien sospecho, estamos ante el inicio del auténtico siglo americano. Es decir, a mí me parece que en estos momentos las bases del poder americano son más firmes que nunca, porque son bases tecnológicas, culturales, militares y políticas. Nunca han estado tan fuertes como ahora. Independientemente de que ellos en algún momento se puedan sentir débiles o en crisis, como pasaba, ya te digo, hace 6 o 7 años, ¿no? Tienen una deuda monstruosa en manos de los chinos. Bueno, ya ves, pero no se la reclaman, es decir, menudo invento, ya me gustaría tener una deuda. Nosotros también pero el problema es que ellos, nosotros nos la reclaman. El problema es que ellos dominan el mundo. Es decir, no se puede mover una barca de remos en el estanque del Retiro sin que lo sepa la Navy. Pasa que es complicado saber cuándo empieza la decadencia. Generalmente las decadencias empiezan en un momento de apoteosis y esplendor. Sí. Yo acabo de volver de Venecia, y ¿cuál es el gran momento de esplendor artístico de Venecia? Pues es el siglo XVI, siglo XV y XVI. Ahí tienes a Tintoretto, a Veronés, a Tiziano, en fin, a todos los grandes maestros. No todas las grandes obras artísticas que admiramos en Venecia son de ese momento. En ese momento Venecia se estaba quedando descolgada. El Mediterráneo se estaba quedando fuera y las nuevas rutas comerciales las estaban dominando los españoles, que eran las rutas del Atlántico, ¿no? Y justo en ese momento, sin embargo, se produce el mayor... Por eso digo que no sabemos... sí que lo que sí es evidente es que están ocurriendo cosas. Es decir, yo creo que la hegemonía que tenían los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 70, 80,
yo creo que no la tienen hoy. Y es que creo que hay dos cosas distintas. Para mi gusto es mayor hoy en día. Yo creo que hay dos cosas distintas. Una es la decadencia del modelo americano tal y como lo hemos conocido, tal y como está en el origen constitucional, tal y como está incluso en lo que refleja Tocqueville, y que llega probablemente hasta los años 80. Todavía Thomas Molnar, un húngaro que vivió allí, publicó un libro muy interesante que se llamaba El modelo desfigurado, en los Estados Unidos de Tocqueville a Carter, o sea, que era la época de la presidencia de Jimmy Carter, en la que ya veía unas transformaciones tales en el modelo americano que era difícilmente reconocible con lo que había estado en los orígenes de la Constitución por los cambios sociológicos, constitucionales y de todo tipo que había habido. Pero una cosa es que pueda haber una decadencia del modelo, que haya habido transformaciones en sentido decadente del modelo, y otra cosa es que desde el punto de vista del poderío fáctico, este no se mantenga. Es evidente que desde el punto de vista cultural los Estados Unidos siguen siendo los amos del mundo. Absolutamente. Desde el punto de vista cultural, la americanización total del mundo, es que esto es indiscutible, es que la propia China está americanizada desde el punto de vista cultural. Nosotros luego podríamos discutir otras cuestiones, si es que esa americanización cultural no puede ser de algún modo un espejismo, a la larga, desde el punto de vista estratégico, económico, militar. Estos son otros problemas diferentes, yo no tengo competencia para hablar de ellos. Pero sí me parece que más allá de lo que estáis discutiendo, sí hay una decadencia del modelo norteamericano respecto a sus premisas y lo que ha sido su historia. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo que dedicamos a analizar las grandezas y miserias de la democracia americana. Carlos Flores me había pedido la palabra. Sí, bueno, yo quería comentar o introducir en el debate, por si os apetece centrarnos en este último compás al respecto de esta cuestión, una de las cosas que ha mencionado María en su introducción, el papel del dinero, de los grandes intereses económicos en la vida política americana. Yo sé que voy a contracorriente y cada vez que digo esto en clase mis alumnos ponen caras un poco extrañas. A mí me parece formidable. Que el dinero entre en la vida política y que el dinero tenga un protagonismo muy relevante en los procesos electorales como lo tiene en estos momentos. Me parece formidable que los candidatos hagan carreras antes de ver quién recoge más votos, a ver quién recoge más dinero, porque al fin y al cabo, y eso es una cosa que ha hecho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donar dinero a un candidato, poner dinero en una campaña electoral es una manifestación de la libertad de expresión. La gente que no tiene dinero sale a la calle con una pancarta, la gente que tiene dinero firma un cheque. Y las dos son maneras de respaldar políticamente una alternativa. Esto lo estás diciendo así en plan naif. No. Y las dos me parecen muchísimo más saludables. Si la General Motors le da 10 millones de dólares o 100 millones o 1000 a un candidato presidencial, ¿tú crees que lo hace en un acto de libertad de expresión o lo hace para obtener unos beneficios? Naturalmente, para obtener unos beneficios que en última instancia redundarán en todos los trabajadores y en todos los empleados y en todos los accionistas de esa empresa y que serán contrarrestados con otros 10 millones que pondrá otra empresa en favor del otro candidato. Y en todo caso, repito, me parece mucho más saludable ese sistema que el que rige en nuestro país, en donde las campañas son financiadas con los presupuestos generales del Estado, con los resultados de las últimas elecciones en la mano, que son los que dicen a tal partido le tocan tantos millones y a tal otro partido le tocan tantos otros, en una situación en la que, primero, se retroalimentan las posiciones de dominio de los distintos partidos y, en segundo lugar, se permite al ciudadano de a pie evadirse del apoyo con su dinero, con su crédito, de sus candidatos preferidos. Desde luego, prefiero un sistema de financiación privada, dólar a dólar o millón a millón, que un sistema de financiación pública como el nuestro. Es que no es dólar a dólar, es una connivencia en donde las grandes corporaciones
entregan millonadas a los candidatos para que los candidatos, si ganan las elecciones... Es la fortuna anónima y vagabunda Sí, no, Querido pero- Miguel, había pedido la mueve palabra. los hilos Luego políticos te voy a- en una especie de sinarquía. Bueno, pero en fin, no, yo Contrarrestándose. quería decir que lo que ha mencionado Carlos Flores en realidad es yo estoy en desacuerdo, pero es coherente con la historia de los Estados Unidos. Digamos, la Francia hizo su poder sobre la base de que la monarquía neutralizó al poder del dinero. En Inglaterra, por el contrario, la monarquía desapareció como una especie de coronación simbólica del poder de la oligarquía, de una oligarquía Whig, que fue la que se enriqueció, la que hizo la revolución de 1688 y la que terminaron siendo Tories un siglo después, pero esto es producto de evoluciones sociológicas naturales. Después de haber arruinado a los pobres y a través del cierre de las fincas. Esto es un tema interesantísimo sobre la plutocracia en Inglaterra. ¿Qué se traslada a los Estados Unidos? En Estados Unidos la mentalidad Whig, la mentalidad de la oligarquía Whig, de los ricos, es la que domina la elaboración de la Constitución, la que domina precisamente todo el principio de separación de poderes y el principio de tolerancia religiosa, los dos grandes principios constitucionales que son de Locke. Locke es el ideólogo de la oligarquía Whig y es el ideólogo de la Constitución de los Estados Unidos. Y de allí viene el poder del dinero, es el verdadero poder en los Estados Unidos. A mí no me parece bien, ya lo he dicho, pero lo que no cabe es negarlo. Lo que no cabe es negar el hecho. Y como hecho, a mí me parece indiscutible hoy y me parece indiscutible en su retroterra, en sus orígenes históricos. El sistema E incluso, como decía Carlos, perdón, embajador, incluso mejor que lo contrario, porque aquí no solo es que haya financiación pública, es que hay también financiación privada, pero oculta y tramposa. Pero claro, bien, las pues sí, deudas por supuesto. que los partidos tienen con los bancos, ahí por lo menos, oiga, el Vía tipo crédito, que da el vía crédito bancario que no último se dólar devuelve. está registrado. Y entonces hay algunas corporaciones, como tú dices, que se lo dan a los dos por si acaso, y otras que sencillamente se mojan por las razones que sean. Naturalmente, seguro que no van contra sus intereses, pero es que es legítimo que lo hagan. Es que aquí lo hacen también, lo que pasa es que aquí se pretende negar y ahí se hace abiertamente. Eso, en ese sentido, tendrá, que yo no es una discusión en la que no quiero entrar, tendrá los defectos que se puedan predicar de una situación como esta desde un punto de vista teórico, que estoy de acuerdo. Pero de luego es mejor que lo contrario. Sí, Es bueno, decir, lo que una pasa es que vez luego- que el dinero ahí el interviene en la sistema- política, es mejor que intervenga abiertamente. sin pretender otorgar ninguna carta de grandeza a una serie de documentales que se han hecho en los últimos años, pero hay un documental, por ejemplo, sobre la caída de Enron, ¿no? Y claro, ahí ves como Enron fue una empresa, una corporación que financió la campaña de los Bush, del padre sobre todo, y que luego obtuvo a cambio tratos ventajosos, ¿no? Y que además el agujero negro que fueron creando fue tapado desde la propia presidencia de los Estados pero, Unidos. Juan Manuel, Entonces, si eso- esas oscuras connivencias... Juan Manuel, eso es tan evidente como que hay muchos embajadores de Estados Unidos en países importantes Claro, te que son compran. embajadores porque han sido donantes al vencedor. Claro. Aquí hemos tenido 1 de cada 3 o 1 de cada 4 de los que vienen a España es un generoso donante al partido del presidente que gana las elecciones. El sistema de financiación americana evidentemente tiene esa parte buena que es casi transparente, porque ahora con la última legislación de los PAC ya no todo es transparente. Pero en la financiación privada sin límites puede tener efectos totalmente perversos. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos, que da enormes cantidades al Partido Republicano y muy pocas al Demócrata. ¿Por qué lo hace? Para que la legislación americana sobre el llevar armas no cambie. Por lo tanto, tiene un objetivo que para nosotros no es excesivamente santo, excesivamente edificante. Yo si fuera americano probablemente sería de la Asociación del Rifle, ¿eh? Siendo europeo no lo soy, pero quiero decir que no tengo claro que no sea tan santo eso. O sea, es que hay que meterse en la cultura y en la historia americana y lo que Oye, eso eso ya lo significa, habíamos intuido, José Luis. Oye, Miguel, antes has dicho que de alguna manera la democracia americana se cimienta sobre el poder del dinero, ¿no? Está la célebre frase evangélica, no se puede servir a Dios, señores, no podéis servir a Dios y al dinero. Una de las cosas que más impresiona a la gente impresionable es que los mandatarios americanos siempre tienen en la boca a Dios,
¿no? Que siempre que se reúnen para un congresito, pues rezan un Padre Nuestro, que llega Obama e invoca a Dios por activa, por pasiva, luego, por supuesto, obliga a los hospitales a abortar, a vender píldoras abortivas, etcétera, pero él no para de invocar a Dios. Esto a la gente le impresiona mucho, sobre todo a la derecha española así más camastrona, se le cae la baba, ¿no? Porque dice, fíjense nosotros los laicistas que somos y los americanos que siempre están citando a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad yo creo que esto entronca con lo que tú decías, ¿no? Es decir, cuando todas las religiones valen lo mismo, ninguna vale nada. A mí me llama mucho la atención que los Estados Unidos hayan logrado esa convivencia religiosa. En realidad es como una especie de Babel religioso, en donde yo creo que todas las religiones han sido despojadas de su sentido verdadero o falso, las que son falsas y verdadero la que es verdadera, pero que al final allí nada importa nada, ¿no? Y de ahí que se puedan hacer todas esas apelaciones sabiendo que vas a satisfacer por igual a todos. No sé cómo podéis explicar esta constante apelación a Dios y a la fe que les une. Bueno, porque es un pueblo más religioso que el español. Bueno, es un pueblo más religioso, que es el pueblo que ha exportado el aborto, que es el pueblo que ha exportado... que exporta el aborto, eso es relativo. Sí. Exporta el aborto los países nórdicos más que los americanos. No, vamos a ver. Yo me atrevería a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, después de todas las matanzas y de las atrocidades que ocurrieron y de la eugenesia que se practicó en determinados países, si los Estados Unidos no hubieran dado el paso... Estados Unidos ha dado el paso de la píldora, no el paso de fomentar el aborto. Roe contra Wade. En todo caso, la píldora, el aborto, la homosexualidad, el reconocimiento legal de la homosexualidad, todo eso, no nos engañemos, es aquí, hombre. Forma parte del evangelio negro americano, ese evangelio que han predicado, a veces con bombas atómicas, a veces con la propaganda, a veces con la Coca-Cola. Estamos hablando de un país muy plural en donde no es incompatible. Estamos hablando de un país muy plural en donde no es incompatible nada de lo que dices tú con lo que está intentando decir Inocencio. Ya bien, pero yo lo que os quiero es que ¿cómo veis vosotros? Es un país religioso en que la práctica, la gente que se confiesa creyente son unos porcentajes muy superiores a los de Europa, incluida Irlanda o Polonia, y no digamos España, y que además es un país practicante. Y en consecuencia, los presidentes, todos los presidentes, sean muy creyentes o poco creyentes, se percatan que el comprador de la mercancía, el votante, es creyente, practicante no, y consecuencia practicante, pero que es creyente. Entonces tiene que hacer invocaciones a Dios. Obama en su toma de posesión tuvo un tipo que predicó al principio, que predicó al final, él mencionó en varias ocasiones el nombre de God, de Dios, y terminó con la alocución que siempre terminan los presidentes americanos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y esto allí es bien recibido. Es un paralelismo con la bandera. Allí hablar de la bandera bien es que vende. Y no hablar de la bandera o hablar de no vende. En uno de sus discursos electorales, Obama ha dicho así con todo el cuajo del mundo y con toda la tranquilidad. Ha mencionado que son un pueblo elegido, que ellos tienen que irradiar una luz desde lo alto de la montaña a todo el mundo. Pero todos los presidentes americanos creen que es un pueblo elegido. Han heredado eso a Francia. Francia cree que es el país que inventó la cultura y que estaba predestinado por Dios a irradiar la cultura en el mundo. Estados Unidos cree que está predestinado por Dios a dominar el mundo y sobre todo a exportar su sistema de vida, su sistema de valores y la democracia. A ver, más ideas sobre este tema que os he planteado. No sé, bueno, con mucho gusto, sí. Vamos a ver, el asunto es verdaderamente difícil de aprender. El embajador creo que ha tocado unos aspectos que se imponen, que entran por los ojos, vamos, que los hemos visto todos. Lo que pasa es que la lectura de esos signos tan evidentes y que entran por los ojos a veces es un poco más problemática. Por ejemplo, si nos remontamos, y perdón porque estoy remontándome siempre a los orígenes hoy en mis intervenciones. Bueno, pero está bien, porque si no ponemos, como decía un maestro tuyo, cadalsos a las consecuencias y tronos a las causas. Sí. Hay que ir a los principios a veces. Si nosotros nos vamos a los orígenes, nos encontramos con que la Constitución de los Estados Unidos pretende la separación de la Iglesia y el Estado, de las iglesias y el Estado, como medio de anularlas, es decir, como medio equivalente a la división de poderes en el ámbito del poder político.
Incluso hay un texto hay un documento internacional, un tratado ¿Anularlas o contrapesarlas? Pues supone que los poderes lo que tratan es pero en ese contrapeso se anula. Evitar las guerras de religión también. Es que hay que ponerse en el contexto. Es decir, que todo tiene sus dos lecturas. Es decir, o sea, la guerra de religión es una cosa que ha sido... Los puritanos salen corriendo de ahí con... Claro, los puritanos son sectarios... Claro. Que huyen de una secta, que huyen de su secta y se trasladan a los Estados Unidos siendo sectarios y entonces, pues de ese espíritu sectario construyen un espíritu, ¿no? Un espíritu nuevo. Pero el Tratado de Trípoli, si no me confundo, de 1797 ya dice, los Estados Unidos no se fundan en modo alguno en la religión católica, en la religión cristiana, en el cristianismo. Es decir, hay una pretensión desde el inicio de obviar cualquier herencia cristiana. Hoy cualquier conservative nos diría lo contrario, nos diría que la herencia moral, el patrimonio moral cristiano de Estados Unidos es indiscutible. Judeocristiano. Sí. Pero lo del judeocristianismo es un invento bastante tardío. Esto es una cosa ya del siglo XX y diría que de los años 40, 50 del siglo XX. Antes no se hablaba de judeocristiano, se hablaba solo de cristiano. Y yo creo que de todo este humus es de donde sale esa especie de religiosidad particular de los Estados Unidos, emotiva, deísta, que además se alcanza a todos por igual. Los católicos norteamericanos, yo no puedo entrar a juzgar sus conciencias, de internis neque ecclesia judicat, de lo interior no juzga ni la Iglesia, pero que sociológicamente son tan protestantes como los protestantes, no tengo la menor duda. Claro, y aquí es donde radican una serie de problemas, que son los que León XIII abordó en Testem Benevolencia, la carta al cardenal Gibbons, el cardenal de Baltimore, que citaba María al inicio, o en la encíclica de 4 años antes, de 1895, del propio León XIII, donde condena el americanismo, que es un ensamblaje de cosas, el activismo, el naturalismo, pero también la separación Iglesia-Estado. Es decir, hoy, en cambio, tiende a verse, Ratzinger el primero, en documentos antes de ser papa, tienden a ver la situación de la religión en Estados Unidos como la ideal, muchas gentes bien pensantes, contra la condena clarísima, neta y además muy fundada de León XIII en este punto. Bueno, vamos a ver. Claro, es que estos temas son oceánicos, ¿no? Son oceánicos. Vamos a intentar ser sintéticos. Yo de nuevo vuelvo a decir un poco lo que hablábamos antes a propósito de la financiación, ¿no? Es decir, a mí me parece que el papel que juega la religión en la vida pública de los Estados Unidos es más positivo que negativo. Aunque admita la lectura que haces tú de que eso pueda ser visto incluso como una especie de máscara hipócrita. A mí me parece que tiene mucho que ver con la conciencia de la limitación del poder, que por cierto es la función política fundamental que a lo largo de la historia ha ejercido la invocación a Dios como parte integrante del poder político. Es decir, Dios es un limitador del poder del que es, de otra manera, sería omnipotente. O sea, el podernos referir a Dios antes de la modernidad era una manera de decirle al rey, oye, tú no tienes todo el poder. O sea que esa función, estoy hablando muy en general, pero creo que sigue vigente. No. Y me parece... No, porque ahí se niega totalmente el papel de la ley natural. Pero es que esa es otra cuestión. Es que tú, si es que lo acabas de decir, tú acabas de llamar a los católicos americanos protestantes. Es que yo respeto mucho tu manera de pensar, pero no la comparto. Es decir, si tú entiendes que el catolicismo es el catolicismo a la europea. Yo creo que el catolicismo americano es perfectamente católico, absolutamente católico. Lo que pasa es que tiene una manera de comportarse en el mapa político que no tiene nada que ver con la historia europea. No, hombre, yo creo que Miguel sabe que hay católicos... Diga lo que diga la encíclica, que yo no tengo el gusto de conocer, ni muchísimo menos también como tú, y diga, haya pasado lo que haya pasado a lo largo de la historia de la Iglesia, a mí me parece que de vez en cuando también conviene recordar un texto que tiene mucho que ver con estas cuestiones, que es el texto que dice que mi reino no es de este mundo. Es decir, el excesivo empeño por convertir a la Iglesia en un poder efectivo o en algo que esté en paridad con el Estado, yo creo que es una cosa muy explicable en según qué etapas de la historia. Pero luego nunca ha jugado ningún papel en la historia americana y a mí, por cierto, no me parece que eso sea uno de los grandes efectos de la historia americana. Pero en eso ya sé que estoy completamente en una posición filosófica y teológica completamente distinta a la tuya. Por tanto, sí creo que sustantivos a mí no me parece mal y me parece que de alguna manera significa siempre una especie de principio de limitación de poder, ¿no? Una especie de principio de limitación de poder. Y una especie de reconocimiento... apelación
retórica, más bien, te Sí, estás bueno, refiriendo. pero es que la retórica no es nunca gratis. Es decir, dime de qué hablas y te diré qué sientes, ¿no? También se puede decir dime de qué presumes y de qué careces, pero yo creo que eso es importante. Es decir, que haya una cierta conciencia pública de que Dios, de alguna manera, aunque no lo podamos convertir en un legislador, e incluso lo hayamos apartado pudorosamente de nuestras para evitar guerras y follones, porque es que la teología ha dado lugar a muchas querellas, ¿no? Pero que Dios, de alguna manera, está más allá de lo que es el poder temporal, está más allá de tal, y que es algo a lo que debemos invocar, a mí eso no me parece nada mal. Y yo, de nuevo, sencillamente lo envidio. Es decir, me parece mejor vivir en un país en el que los políticos, aunque sea hipócritamente, pero tienen que reconocer que hay un poder que está por encima del suyo, que no en lo contrario, es decir, no en que aquí tengamos unos legisladores que de repente nos quieren dictar cuál tiene que ser nuestro código moral. Eso sería absolutamente inconcebible en los Estados Unidos. Luis, es que no hay ningún poder que esté por encima del suyo. ¿Cuál? Sí que lo hay, sí. Más allá de el poder de la conciencia, la libertad de la religión, sí que lo hay. Mira, claro que sí. cuando... Y el hombre religioso americano, como ha dicho el embajador, es muy religioso. Y el católico americano es mucho más católico en la práctica que el católico europeo. Se toma mucho más en serio las normas y los... al menos eso yo creo, al menos los que yo he conocido. ¿Querías decir algo puntualmente? Yo ya he hablado bastante. Carlos. Yo estoy de acuerdo contigo, salvando aquello de que no está bien tomar el nombre de Dios en vano, que más vale apelar a Dios en un discurso o pedirle ayuda a Dios después de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos, que apelar al demonio o que decir yo solo me las apañaré, no necesito apoyo de ninguna divinidad. Pero en cambio discrepo cuando dices que esa invocación tiene consecuencias. No, es una invocación absolutamente gratuita. Es una invocación absolutamente gratuita que no obliga a nada, que no ata de ninguna de las maneras y que no tiene ninguna consecuencia. Es decir, en un país en donde no hay una religión mayoritaria, por lo tanto esa invocación a Dios no te vincula necesariamente a una determinada religión. Puedes invocar a Dios siendo judío, siendo protestante, siendo mormón, siendo católico, siendo musulmán, etcétera, etcétera, y utilizar esa misma palabra, Dios. En un país en donde, aunque hubiese una iglesia mayoritaria, esta está separada del Estado, no tiene capacidad de influir sobre el rumbo de la política estatal. Y en un país en donde, además, hay una larga tradición de mantener la disciplina religiosa fuera del ámbito político, invocar a Dios es absolutamente gratuito. Es decir, después de haber hecho esa invocación a Dios, después de haber hecho esa petición de ayuda a Dios, ¿qué? ¿A qué te obliga eso? ¿A qué te condiciona? ¿Qué te impide hacer? ¿Qué cosas podrías hacer si no hubieses invocado a Dios que dejas de hacer después de esa invocación? Ninguna. Pero ese Dios... Es una cuestión cosmética. Que me parece mejor esa cosmética que otra. Es un Dios multiusos al que se invoca, el Dios mormón, el Dios cristiano, el Dios del Hare Krishna, ese Dios que ampara bajo su paraguas a todos Non-denominational, dirían ellos. Sí, pero en realidad... En realidad, que todas esas religiones a las que se trata de halagar, invocando a ese Dios multiusos, todas esas religiones, o casi todas, condenan las cosas que Obama legaliza o impulsa o promueve o financia. Sí, pero... Con lo cual... Sí, pero en la otra vida. En la otra vida, no en esta. ¿Mejor invocar a Dios que al demonio? Hombre... Nadie invoca de forma tan sabia y exacta a Dios en la Biblia como el demonio. Recuerda el pasaje de las tentaciones de Cristo. El demonio es el mejor biblista que hay, ¿no? Manuel, creo que estás demonizando un poco de más Obama. Eso de no. Sí, eso de que Obama promueve, financia, fomenta... muy poquito de lo que está diciendo, muy poquito. Muy poquito. Pero yo quería decir otra cosa, hablando de la Constitución, dado que la hemos mencionado, la hemos mitificado, aunque no es un documento religioso, porque es un documento, pero tiene un carácter laico religioso que al mismo tiempo arranca con una gran dosis de hipocresía. La Constitución americana. La Constitución americana no solo no confiaba en que la gente eligiera al presidente y se inventó el colegio electoral, sino sobre todo es que dejó fuera, empieza diciendo, todos los hombres son creados iguales, y resulta que en esa época los esclavos eran considerados objetos, no eran considerados iguales. Y el gran padre de la Constitución americana, el señor Jefferson, que era un demócrata, pero también un demócrata selectivo, enorme demócrata, enorme pensador, enorme filósofo, poeta, botánico, pero tenía un montón de esclavos, tuvo hijos con una esclava, 4 o 5 hijos, y no los emancipó hasta que él se murió en su testamento.
Y así eran todos los padres de la Bueno, pues Constitución entonces me americana. está reconociendo que lo que yo digo Por lo de Obama tanto, se podría decir de los padres de la patria. No, es que estoy hablando de los padres de la patria. El mal está en el origen. Estaba basada en una gran hipocresía, porque los esclavos, todos los hombres son creados iguales, y sin embargo había esclavos que no eran iguales. O sea que nace con una gran hipocresía la Constitución americana. No quería demonizar a Obama en modo alguno, entre otras razones porque no creo que Obama sea ni mejor ni peor que otros, ¿no? Sí que es verdad que Obama tiene una carga de civilino cinismo verdaderamente... Tampoco lo creo. Circula por YouTube un vídeo verdaderamente estremecedor de Obama, en el que Obama explica cuál es la actitud de los Estados Unidos ante la religión, ¿no? Y entonces pone el ejemplo del sacrificio de Abraham y de Isaac. Y entonces él dice que es que el Estado está obligado a impedir que Abraham mate a Isaac, ¿no? De alguna manera lo dice con un cinismo tal, ¿no? Y además es tan ofensivo para las creencias de judíos, de cristianos, que te das cuenta que luego sus invocaciones a Dios son absolutamente falsas. No creo que sea un cínico, y desde luego para acomodaticio, cambia chaquetas y poner cara con arreglo a lo que es conveniente en cada momento. El señor Romney es mucho más que el señor Obama. Oye, no quiero que en este programa se deduzca que en modo alguno yo voy a apoyar a un mormón, que además está respaldado, esto sí que es un potaje, porque habría que hablar del potaje mental que tienen los americanos, por el segundo de Romney, que se confiesa católico y dice que su escritora favorita es Ayn Rand. Ayn Rand, claro que sí. Se puede ser católico y tener como escritora favorita a la Rand, que es una escritora anticatólica furibunda. Pero es una cosa locoide. Como mucha derecha americana, esa señora es su De hecho, hay católicos... El individualismo feroz y depredador de Ayn Rand es profundamente anticatólico, ¿no? ¿Queréis, además de pedante, por aquí ya tenemos que ir terminando, Miguel? A mí no me gusta brevemente, mucho, brevemente. Por añadir algo más en relación con el asunto. Ya muy brevemente. ¿Todavía con el asunto religioso? Sí, o de cualquier otro. Ya tenemos que ir cerrando el programa. Tenéis un minuto. Bueno, pues vamos a ver. Hacer una pequeña... Sí. No malicia. No maldad. Digamos, no me quedaría a gusto si no comentara una frase de José Luis que no he querido hacer para no interrumpir demasiado el debate, y es: mi reino no es de este mundo. No, mi querido amigo, mi reino no es de este mundo no quiere decir eso. Mi reino no procede de este mundo, no es originario de este mundo, no quiere decir que no esté llamado a encarnarse, a esparcerse por este mundo. Fíjate, la frase dice que no procede, pero sí. yo sigo. Sí, tienes la razón. Ahí te doy la razón. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que es una pena, porque creo que ha sido un programa sabrosísimo, y emplazo a los 4 invitados a seguir hablando sobre la democracia americana, sobre distintos aspectos de la política americana en ediciones sucesivas de Lágrimas en la lluvia. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras valiosas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes que semana tras semana están ahí respaldándonos. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, Cárcava, no sé si ese catarro feroz que arrastras te ha permitido seguir con detenimiento este extraordinario programa que hemos hecho hoy sobre la democracia americana. Todo el detenimiento que mi situación de salud me ha permitido. No, verdaderamente ha sido un programa del que estoy muy orgulloso y satisfecho. Y en el que, bueno, se han tocado aspectos muy diversos de la democracia americana. Se ha llegado incluso a hablar de sectas. Por cierto. De sectas, anticipando ya el programa de nuestro próximo domingo. Lágrimas en la lluvia se adentrará en el sombrío paisaje de las sectas. Trataremos de conocer un poco mejor cuáles son los rasgos específicos que las distinguen, los métodos de captación y proselitismo que emplean y los estragos que causan entre sus adeptos. Ilustraremos nuestro coloquio con La secta de los falsarios, una intrigante película dirigida por Nicholas Meyer y protagonizada por Pierce Brosnan, en la que un oficial del ejército británico tendrá que infiltrarse en una peligrosa secta que ordena a sus adeptos cometer los más horrendos crímenes rituales. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia.
todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.